toda esta parte de las redes. ¿Okay? Digo, al final, por ejemplo, lo que es lo que le llaman la red ISN, ajá, que es una red libre prácticamente, nos va a permitir que nosotros, por eso podemos desarrollar proyectos para poder comunicar dispositivos. Y eso específicamente hablando de lo que sería la frecuencia de 2.4 GHz que platicábamos, corresponde a entonces, pues en ese sentido cualquiera podría estar comunicando pues a sus dispositivos. Sin embargo, cuando ya se empiezan a utilizar otro tipo de frecuencias, ya tecnologías que salen a nivel comercial, entonces ya es cuando entran precisamente estos organismos. ¿Eh? Ahora también hay varias empresas que se dedican a toda esta parte de comunicaciones. Y no nos vamos tan lejos, ¿no? Un Telmex, una Excel, una Cable, ¿no? Cada uno de ellos maneja una tecnología en específico, porque pues así fue diseñada. Ejemplo con Telmex, que fue la primera que apareció pues aquí en México. De hecho, sí hay con Slim, ¿no? Slim, toda esta parte y que utilizó de primera instancia pues toda la parte de cableado de cobre. Entonces, por todos lados había cobre, ¿verdad? Y pues obviamente fue una inversión que hizo en su momento, pues para poder estar comunicando pues a todos los hogares, ¿no? Y a través de lo que fue una línea telefónica. Entonces, sin embargo, eso se mantuvo por muchos años, era el monopolio precisamente de Telmex, pero por ahí del 99, 2000, bueno, 98, 99, 2000, cuando ya pues prácticamente se libera esta parte de telecomunicaciones, empiezan a aparecer otras empresas. La segunda que apareció aquí en México, digamos, con ese mismo nivel fue Axtel, ¿verdad? Que bien Axtel trabajaba precisamente, o trabaja incluso la parte inalámbrica. ¿Okay? Sin embargo, pues tenía que estar, ahora sí que, enlazándose con, pues obviamente, líneas de Telmex para permitir la comunicación, si no iban a quedar totalmente aislados. Y es aquí porque precisamente organismos como lo que es el IEEE, el IETF, el IANA, el ICANN, tienen que entrar para poder, ahora sí que sentar las bases y poder comunicar pues, prácticamente a lo que son pues los equipos de las compañías. Entonces, eso nos permite tener una interoperabilidad entre las empresas. Y digo, y al día de hoy no se diga, ¿no? Hay muchas más empresas que nos ofrecen precisamente el servicio de datos. Ahí en su momento, bueno, con la parte ahí de Slim, que manejaba cobre y solamente trabajaba ahí la parte de líneas telefónicas. ¿Recuerdan cuál era o cuál es el ancho de banda de voz? ¿Cuánto se maneja en voz? Ok, sería la parte de frecuencia, pero ya en una línea digital, al día de hoy, no sé si alguien haya hecho ese análisis. O el ancho de banda para una línea de voz. Y sobre todo ahorita que ya es más digital todo la...
4 kilos, ok, la frecuencia, ajá. Ya, pero eso sería, digamos, que la frecuencia así puramente de voz, ¿no? Que realmente es entre 300 y 3.4 kilohertz, ¿no? Ahora sí que es el rango de frecuencias que normalmente, bueno, en el que estamos cada uno de nosotros, ¿no? Ahora sí, como nos hayan sintonizado cuando nacimos, es la frecuencia que emitimos realmente, y está en ese rango. Ya cuando se considera precisamente hacia, digamos que la parte digital, o que toman esa parte digital, sí toman precisamente entre 0 y 4 kilohertz, bueno, para tener, ahora sí que un número cerrado, ¿no? Básicamente. ¿No aparece el dato? No. Ok, bueno. Entonces, basado precisamente en esa parte de considerar un número cerrado de a 4 kilohertz, ahí interviene lo que tiene que ver con el teorema de muestreo. ¿Qué es el teorema de muestreo? ¿A cuánto se tiene que muestrear una señal? De acuerdo. Mínimo 2 veces, ¿no? Básicamente para poder recuperar la señal cuando, pues ahora sí que ya se tienen las muestras y se recupera la mayor parte de la información. Entonces, eso nos lleva a tener 4 kilohertz de mi señal de muestreo, básicamente. ¿Ya? Ahora, eso es para considerar, digamos, que un solo bit, ya hablando de forma digital. Normalmente una palabra de forma digital, ¿de cuántos bits se compone? Por lo que será un byte, son 8. Por los 8 le da precisamente 64 kilobits. Entonces, ese es el ancho de banda que se va a considerar para lo que serían las señales de voz, ¿de acuerdo? Y al día de hoy, cualquier transmisión digital que se haga, y sobre todo manejando precisamente la parte de voz, maneja precisamente esos 64 kilobits por segundo, ¿de acuerdo? Que sería el ancho de banda específico. Ahora, ¿por qué les menciono esta parte? Digo, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora sí, como ahora sí, paréntesis, considerando precisamente la parte de Telmex, les decía, estaba eh, conformada precisamente por toda una red cableada de cobre. Lo único que se manejaba era la voz. Y es ahí, pues, el éxito que tuvo en su momento Telmex, porque al tener ya una red que llegaba prácticamente a todos lados y entonces hacerla digital, ¿qué es lo que sucede? Pues que ya no tuvo que invertir en infraestructura. Entonces, realmente fue pura ganancia, ganancia, y por eso es que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Eh? Porque pues obviamente ya todos los servicios sabemos que se manejan a diferentes frecuencias. ¿De acuerdo? De ahí que, bueno, pues al día de hoy, con un solo cable, pues tenemos voz, tenemos datos e incluso, ¿no? Y que de ahí, bueno, nos lleva precisamente a lo que veíamos hace unas sesiones, que lo que se quiere es tener redes convergentes, que en un solo cable, pues prácticamente se tenga todos los servicios, ¿no? Pero pues les digo, aquí en su momento, pues Telmex se convirtió en una de las compañías pues, más fuertes, ¿no? Y pues, su dueño, pues obviamente, pues, mucho más rico, ¿no? Entonces, es ahí que también entran todos estos organismos para poder regular lo que son las comunicaciones. En su momento, no sé si digo, lo hayan leído, lo hayan visto, escuchado, eh, que Slim quería precisamente ya meter la televisión desde antes, para realizar su línea, bueno, su red de cableado, pero no lo dejaron. Porque precisamente ya ahí pues infringía algunas de las reglas que había. Entonces, es ahí que se encargan de hacer precisamente pues toda esta gestión. ¿Bueno? Y sobre todo, pues, como estaban emergiendo otras compañías, pues digo, tuvieron que regular precisamente toda esa parte. ¿Okay? Lo que pues, promovía precisamente que hubiera una sana competencia, que hubiera una innovación también en lo que era pues, la parte de redes,
y que de aquí, pues estos estándares, estas organizaciones, realmente son neutrales y lo que quieren es nada más que todo esté prácticamente regulado, ¿verdad? Entonces, digo, algunos de ellos, ya hablando precisamente de Internet, es lo que es el ISOC, que es Internet Society, que prácticamente aquí se encarga de pues desarrollar y seguir con esa evolución que tiene el Internet, ¿no? Ahora sí que, digo, volviendo precisamente a tema de pandemia, pues toda la parte de Internet, pues realmente creció bastante en estos años. De hecho, hasta en el primer año, que fue donde se dio el boom, quien no tenía una conexión de Internet, pues hubo que ver cómo y conectarse para poder estar, ahora sí que conectado a clases de trabajo y demás. Porque de otra forma, pues prácticamente quedaba aislado. Que sí sucedió en algunos casos, ¿no? Algunas personas realmente decidieron dejar escuela, dejar todo, porque pues no tenían la forma de. Pero en general, toda la población que pues estaba ahora sí que sin esa conectividad, pues tuvo que pues permitir, pues, bueno, pedir una conexión. Por ende, las compañías tuvieron que extender lo que era su red pues, para dar el servicio. Ahora ya no nada más tenían, a lo mejor por poner un número 1000, ¿no? Sino ahora tenían 10,000 usuarios a los cuales había que dar el servicio. Y por lo tanto, pues sus equipos tuvieron que ser mejores, eh, eh, satisfacer la demanda precisamente con un buen tráfico, que no se saturara la red, etcétera. Entonces, ese tipo de organismos se encargan de esa parte. Y la otra es Internet Architecture Board, el IAB, que bueno, aquí también es parte del desarrollo de los estándares de Internet. Una de las que más vamos a estar viendo es el IETF, el Internet Engineering Task Force, que bueno, obviamente aquí, basado en lo que sería la parte de TCP/IP, pues se encarga de estar pues desarrollando, actualizando y manteniendo todo lo que tiene que ver, ahora sí que, con Internet, ¿no? Y bueno, hay otro que es el IRTF, este no se escucha tanto, pero bueno, pues también está ahí con pues toda esta parte de la investigación que se tiene en tecnologías. Bueno, y bueno, las compañías o los estándares que se encargan ya directamente de la administración de lo que son las IP, los nombres de dominio, ¿okay? Digo, están ahora sí que englobados en lo que es el IANA, ¿de acuerdo? IANA, Internet Assigned Numbers Authority, es el que, pues, si surge una nueva compañía y quiere conectarse a Internet, pues es a la que tenemos que recurrir para poder ahora sí que establecer un contrato y que nos den una IP de forma comercial, ¿de acuerdo? Más adelante, pues ahora sí que vamos a ver lo que tiene que ver con IPv4 e IPv6, ¿verdad? IPv4 normalmente son las IPs, sobre todo clase A, clase B, clase C, que se van a encargar, pues ahora sí que de estar asignando IPs a las compañías o a los usuarios que están conectados a Internet, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente la parte de IPv6 también tiene ahí, o está regulada bajo lo que sería esta parte de IA, ¿verdad? Y bueno, aquí como les comentaba con Diana, pues podemos ver la parte de IPs, podemos ver los nombres de dominio, esto que estamos haciendo ahí en los computadores en nuestra red, creando precisamente nuestros servidores, tanto de HTTP como de DNS, pues están regulados ya de forma comercial por este organismo, ¿verdad? Incluso hasta las páginas que temporalmente se crean debido a algún proyecto, una tarea y demás, pues también tienen ciertas limitaciones como para poder salir a Internet, ¿verdad? Incluso tienen un dominio específico para que pues, sepamos que es una página de desarrollo, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente aquí los números de puertos, lo que sería el TCP/UDP, que son los que me van a permitir, solo sí que establecer las comunicaciones entre las diferentes aplicaciones que hay en la red. Un ejemplo,
con Facebook, que tiene un número de puerto ahí asignado, para poder, pues ahora sí que establecer las comunicaciones, ¿de acuerdo? Entre sus usuarios. Otros organismos como la IEEE, pues creo que ya lo conocen todos, se encarga precisamente de pues ver todo lo que tiene que ver con estándares en cuanto a potencia, energía, lo que son telecomunicaciones, redes, etc. Y IEEE ahora sí que es el organismo que pues nos regula a nosotros como ingenieros electrónicos, vamos a ponerlo así, y en el desarrollo prácticamente de todo lo que hacemos. ¿Eh? Otra organización es el EIA. Sobre todo el EIA le va a permitir pues establecer las reglas para poder saber cómo utilizar cierto cable, qué tipo de conectores tengo que utilizar. Cuando en una empresa se está pues en un proceso de certificación, pues lo que se tiene que hacer es precisamente ver los estándares del EIA para poder, pues ahora sí que tener todo bien establecido. ¿Okay? Distancias, tipo de conectores, configuraciones de los cables. Entonces, todo esto está regulado por lo que sería la EIA. Y en conjunto con lo que es la TIA, pues me va a permitir, pues obviamente, ya con términos como es la parte de voz sobre IP, comunicaciones satelitales, pues establecer esos parámetros de comunicación. Mientras EIA se va directamente a lo que sería la parte de cableado, con el TIA ya vemos los estándares que van a poder estar ahora sí que manejándose a través de lo que serían estos cableados y no nada más en cable, ¿no? Sino la parte inalámbrica también o a través precisamente de pulsos ópticos, ¿no? Como lo sería la fibra óptica. Y bueno, otra organización es la ITU, que sería la Unión de Telecomunicaciones Internacional, que también, pues aquí tiene que ver, pues con respecto a lo que sería la parte de video, lo que sería ya el protocolo de televisión, pero que va a estar navegando precisamente a través de Internet. Comunicaciones de banda ancha, específicamente, pues también manejando lo que serían las DSLs, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, pues está controlado a través de lo que serían estos organismos, ¿ok? Y que de aquí, todo esto me sirve para poder, ahora sí que tener ya las bases para tener dos modelos de redes que vamos a estar utilizando. Les había comentado, por una parte es el modelo OSI y por otro lo que sería el TCP/IP, ¿no? Modelo OSI significa Open System Interconnection, ¿de acuerdo? El hecho de que tenga el Open significa que prácticamente va a ser utilizado en cualquier dispositivo que me maneje datos, ¿de acuerdo? OSI fue creado por ISO, ¿ok? ¿Qué es ISO, por cierto? ISO. ¿Ok? ¿Pero qué significa OSI? Digo ISO. Exactamente. Entonces, de esa forma, pues nosotros podemos describir qué es lo que está sucediendo en una red. Digo, a grosso modo, y como lo podemos ver aquí en la imagen, OSI mantiene o tiene 7 capas, ¿de acuerdo? Comenzando desde lo que sería la capa física, que es la capa 1, la más baja. Después, lo que sería la capa de enlace o el data link. Enseguida sigue la capa de red o network, lo que sería la capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Cada una de ellas conforma o tiene precisamente los parámetros para poder describir qué está sucediendo en la comunicación que existe en las redes. Cualquier dispositivo que maneje datos va a estar regulado precisamente o lo podemos asociar con cada una de las capas, ¿no? Incluso cada capa, hasta podemos decir, tiene su propio lenguaje o su propio código para poder, así que comunicarse con otra máquina. Incluso
Cada una de estas capas tiene un protocolo bien específico, ¿de acuerdo? ¿Esta también? Está entrando el airecito, ¿verdad? Les digo que está calientito y de repente empieza a bajar la temperatura. Y bueno, con respecto a lo que sería el otro modelo, el TCP/IP, básicamente son manejando lo que sería la capa de acceso, lo que sería la capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. ¿Perdón? ¿Cuál es la relación que existe entre un modelo OSI y un modelo TCP/IP? Les decía, modelo OSI básicamente es como hablar de lo que sería un módulo, modelo de red, digamos que de forma física, ¿okay? Porque me describe ahora sí que cada sección de incluso de una computadora, desde la parte física hasta la capa de aplicación, 7 capas. Y de forma práctica, vamos a ponerlo así, encontramos a TCP/IP, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se maneja pues, prácticamente en todos los dispositivos? Y aparte, ¿por qué se maneja de forma práctica? Solamente son 4 capas, ¿verdad? Les decía, ¿cuál es la relación que existe entre los dos? Pues que la capa de acceso de TCP/IP incluye lo que serían características de la capa física y la capa de enlace. La capa de internet es la misma que la capa de red, la capa de transporte también es lo mismo. Y hay otro detalle, en TCP/IP, la capa de aplicación, pues incluye las características que se manejan en sesión, en presentación y en aplicación, de lo que corresponde a modelo OSI. ¿Okay? Quiere decir que los protocolos que vamos a estar manejando, pues se van a estar ahora sí que manejando en un modelo o en otro, y me van a describir qué sucede en lo que corresponde a la red. Ahora, el hecho de que tengamos diferentes capas me va a permitir, les comentaba, describir prácticamente cuál es o qué es lo que está sucediendo en la red. Porque, bueno, hay protocolos específicos con los cuales, pues, yo estaría trabajando esta parte de... esta parte precisamente de las redes, ¿de acuerdo? Y voy a ver qué datos necesito de la capa inferior o cómo se va a estar conformando la información. Y si quiero comunicarme con una capa superior, pues también ya queda bien establecido qué parámetros se van a estar pues utilizando. ¿Ok? Cuando parece que fabricantes o los que se encargan de diseñar ahí dispositivos de redes desarrollan un nuevo producto, pues se van específicamente a alguna de estas capas. ¿Eh? O a lo mejor, digo, no nos vamos a un dispositivo así tan complejo, ¿no? Simplemente un circuito que ya me permita tener una mayor velocidad. Entonces podríamos decir que estamos en capa física o a lo mejor en la capa de enlace. ¿Okay? Y esto, pues obviamente, ¿qué es la consecuencia? Pues que vamos a tener un desarrollo importante o un avance en cuanto a la tecnología de todas las demás capas. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho que nosotros desarrollemos algo específico para una capa, pues va a beneficiar prácticamente a todas las demás. ¿De acuerdo? Y bueno, también cuando nosotros queremos analizar lo que corresponde a un problema en la red, les comentaba por ahí una situación que tuve, ¿no? Cuando el cable estaba desconectado ahí en un equipo, pues es parte precisamente del análisis que se tiene que desarrollar, ¿no? Y que, bueno, pues está incluido perfectamente con cada una de estas capas. Y ahora sí, ya yéndonos directamente sobre el modelo OSI, ¿okay? Vamos a empezar con lo que sería capa física, ¿okay? Me va a permitir, ahora sí que, iniciar, mantener y lo que sería activar todo lo que son las conexiones, pero a nivel físico. ¿Eh? En otras palabras,
va a mantener o va a incluir toda la parte de hardware, todos los fierros que van a incluir. En un site o en un cuarto de telecomunicaciones, tenemos rack, ¿de acuerdo? El rack ahí donde están, ahora sí que conectados todos los equipos, ¿ok? Ese rack, pues obviamente debe de estar con una conexión a tierra física por toda la estática que se pudiera estar generando. Hablando precisamente del cuarto de telecomunicaciones donde va a estar incluido el rack, debemos de mantener cierta temperatura. Seguramente ustedes lo saben en estos sitios o de los sites. ¿Cuál es la temperatura promedio que manejan? ¿No? O ahí en alguna radio base que les haya tocado, en alguna empresa que haya, que tengan todo equipo de, bueno, que haya equipo de red. No, no, anda entre 20 a 25 grados centígrados en promedio, sería la temperatura ambiente. De hecho, sí, como lo comentas, se siente hasta frío, ¿no? Porque en el exterior normalmente estamos 26, 27, y cuando entras a ese sitio, pues sí se siente el cambio, ¿no? Obviamente, el mantener esa temperatura, pues te va a garantizar que tus equipos estén trabajando de forma correcta. Así como lo vimos en electrónica en algún momento dado, ¿no? Si los circuitos empiezan a subir la temperatura, ¿qué es lo que sucede? O esa es una, ¿qué más? Y digamos, no una temperatura tan alta, pero sí empiezan a tener, ¿no?, una temperatura fuera de su rango normal de operación. Si nos damos más, digamos, en la vista microscópica, ¿qué sucede con todos los componentes? Digo, lo vimos en electrónica, ¿no? Así es, hay más corriente. Ahora sí que yéndonos a nivel atómico, el flujo de electrones ahí con la unión de los semiconductores puede afectar precisamente ahí toda esa parte, ¿no? Ahora sí que le llaman el ruido que se genera por temperatura, es lo que pues nos va a afectar ahí al equipo, ¿no? Por eso es que se trata de mantener siempre esa temperatura. De hecho, si en uno de estos cuartos no hubiera esa regulación de temperatura, pues entonces sí parece un horno, ¿no? Básicamente. Otra de las anécdotas que por ahí me tocó, en un rack y no tenían esta regulación de temperatura, llegaban ahí las secretarias y demás y ponían su comida, el agua, a calentar prácticamente. Y pues era un riesgo, ¿no? Porque podía caer el líquido y demás. Y por increíble que parezca, digo, pues ponían ahí su recipiente y sí, desde que estaba frío se calentaba por precisamente la temperatura que tenía el equipo, ¿no? Entonces, digo, pues el equipo seguía funcionando, pero pues ya ahí es como cuando en el carro, ¿no? Que ponen ahí el huevo y ya prácticamente se cose. Hagan de cuenta. Entonces, es todo lo que se mantiene en la parte física, ¿no? En la temperatura. También, pues hay que ver cuestiones de humedad, ¿ok? Incluso la luminosidad que existe en el cuarto de telecomunicaciones también tiene que ver con qué tipo de luminaria existe. Si es una de este tipo o de los focos incandescentes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál genera más calor? El incandescente, ¿no? Genera mucho calor. El que utilizan ahí los taqueros, ¿no? Para mantener la carne calientita. ¿Ok? Esta genera calor. ¿Cómo funciona? Algunas son con LEDs. ¿A través de qué? De gas, exactamente. Por ejemplo, esos de gas, ¿cómo funcionan?
Ajá. ¿A qué frecuencia se ionizan? Pero hay una, pero digamos esos 60 Hz de la conexión de luz. Ajá, ¿cómo se llama esa? El balastro, efectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, ese balastro, como bien lo comentas, eso te cambia parte del voltaje, que viene de los 60, y también la frecuencia. Pero esa frecuencia ya es diferente a los 60 Hz. Entonces, cuando estamos en un sitio de telecomunicaciones y tenemos ese tipo de luminaria, genera ruido, efectivamente. Por eso también hay que considerar cierta distancia de dónde está la lámpara y de dónde empiezan los equipos. Normalmente son entre la parte superior del rack, que mide más o menos 1,90, hacia lo que es el techo, son como mínimo unos 20 centímetros aproximadamente, ¿eh? Para evitar que se genere o que haya interferencia por el ruido que generan estas lámparas. De hecho, ¿cómo podemos ver que hay una cierta frecuencia? Aunque, digo, estos yo creo que ya son LEDs, parece, pero aún así, los LEDs, después de un cierto tiempo, empiezan a parpadear. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que pues el parpadeo que tienen o de estas lámparas ahorradoras ya empiezan ahí con esa fluctuación de la frecuencia, ¿no? Entonces, también es importante saber qué tipo de luminaria se coloca donde está todo el equipo de telecomunicación. Y es parte precisamente de lo que se maneja, les digo, aquí en la parte física. Incluso los contactos eléctricos, ¿eh? También tienen una cierta altura con respecto al piso, ¿eh? Sí, digo, y a partir de aquí en adelante seguramente que lo lleguen a observar, son más o menos unos 30 centímetros de donde está el contacto con respecto al piso. Incluso en algunos lugares, pues está lo que es el piso firme, pero también tienen un piso falso, ¿eh? Igual son un espacio de unos 20 centímetros, ahí donde meten cableado, tubería, etcétera y demás. Entonces, también está considerada esa distancia, ¿eh? Los contactos, bueno, más bien ahí los interruptores de energía, bueno, de luz básicamente, también tienen una cierta altura. Más o menos es como 1,20 de lo que es la parte del piso a donde está el contacto. La forma en la cual se abre la puerta también es importante en un sitio de telecomunicaciones, porque si la abres hacia adentro, pues ya estás reduciendo el espacio de todos los equipos. Entonces, a lo mejor es abrirla hacia afuera, ¿eh? O a lo mejor es corrediza y no tienes tanto problema. Entonces, también es parte de lo que sería esa parte de lo que sería la parte física. Tipo de pared también incluye en donde está el equipo de redes. Si tienes aquí con tabicón, tabique, o a lo mejor es un plafón el que se tiene, o a lo mejor hay algunos sitios donde ponen cristal, entonces también hay que ver la resistencia, ¿ok? Ya si nos vamos a detalle, también hay que ver cuánto es la resistencia al empuje de algún objeto, porque se pudiera caer. Entonces, es parte también de lo que se tiene en esta parte física, ¿ok? Si ya nos vamos más a lo que son los dispositivos de redes, ¿ok? Y de todos los elementos que hemos visto en la parte del Packet Tracer, pues también podemos ir clasificando cuáles equipos corresponden a lo que sería esta capa física. Ejemplo, lo que sería un repetidor. ¿Qué es un repetidor? ¿Cómo funciona? ¿Qué es un repetidor en general? Ampliar la señal. ¿Qué más? Así es. Después de cierto tiempo, cierta distancia, siempre va a haber una atenuación, ¿okay? De las señales. Y digo, y eso ya de forma natural. Y para eso está el repetidor, para poder regenerar la señal, mantenerla otra vez en su nivel óptimo de voltaje y pues obviamente extender el área de cobertura, ¿sí? Para nuestro caso, los repetidores me van a permitir, pues ahora sí que está permitiendo, o me van a permitir varias conexiones
al mismo dispositivo. Pero el repetidor tiene una característica, solamente tiene un puerto de entrada y un puerto de salida. ¿Eh? Y para ello, lo que utilizamos en la red es utilizar un hub. ¿Verdad? El hub que ustedes ahí lo configuraron con ciertos puertos para trabajar con Ethernet, con fibra óptica y a las diferentes velocidades también. ¿Okay? Entonces, a un hub también se le conoce como un repetidor multipuerto. ¿De acuerdo? Un modem, ¿cómo funciona? Y ahora sí la misma palabra nos dice, ¿no? ¿Qué es el modem? Ahora sí, el que tenemos en casa, ¿qué es el modem? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿O de dónde viene la palabra modem? Modem. Venga, venga, aunque sea ahí está San Google para... Así es de modulador. Ese es de mo y el otro dem, modem. ¿De qué? No, modem. ¿De dónde sale la palabra? Modula y demodula, exactamente. Es un equipo que, por una parte, para enviar señales modula, pero también al recibir demodula, ¿no? Por eso de modem. ¿Okay? Y simplemente, ¿cómo se hace esa modulación y demodulación? Sí, aquí me voy a los conceptos un poco ahí de comunicaciones que vieron en algún momento. Sé que fue allá hace tiempo, pero ¿cómo se modula, cómo se demodula una señal? Exactamente, que es la de datos, ¿no? La que se va montando en la portadora, efectivamente. Y para demodular, pues obviamente lo que se hace es retirar la portadora, ¿no? Esta otra frecuencia y demás. ¿Y por qué es considerado de un dispositivo de capa física? Porque simplemente se encarga de tratar la señal y el cómo se va a transmitir, pero no hay un cambio como tal en la estructura de la información que se está enviando. ¿Okay? Lo mismo con el repetidor, simplemente es el voltaje que lo vuelve a regenerar, pero no hay ningún cambio en la transmisión o en los datos como tal. ¿No? Entonces, de eso se encarga también la capa física, de ver las técnicas en cómo esos ceros y unos están o se van a transmitir, pero no hay un cambio o no se adiciona información adicional a todo ese tren de pulsos. ¿Okay? Son voltajes simplemente, señales ópticas o señales inalámbricas que pues me van a permitir ahora sí que esa comunicación entre los dispositivos. Entonces, todo eso incluye lo que sería capa física. Y por eso un repetidor, un módem, se consideran dispositivos de capa física, porque no hay ningún cambio en la información. ¿Bueno? Hay otro dispositivo que le llaman el transceiver o transceiver. ¿Alguien ha escuchado el término? ¿O transceptor? ¿No? Ok, bueno. Eso es otro dispositivo que está o se considera de capa física. ¿Cómo funciona? O en otras palabras, es un convertidor de medios. ¿De acuerdo? Si en mi entrada de datos que llega a nuestra casa llega con fibra óptica, pues hay un transceiver que me lo convierte a lo mejor a señal inalámbrica o me lo convierte a un cable patronizado, un cable de red de los tipos de Ethernet.
O a lo mejor viene con coaxial y lo que hace también es convertirlo a lo que sería un cable trenzado, ¿de acuerdo? O también de forma inalámbrica. Entonces, se considera también un convertidor de medios, ¿de acuerdo? Entonces, es parte también de los dispositivos de capa física. ¿Eh? Y bueno, y en general les digo, entonces toda la parte de hardware. ¿Eh? Entonces, capa física incluye lo que son los repetidores, hubs y modems para lo que sería la comunicación. Incluso los access point también son considerados como dispositivos de capa física. No hay ningún cambio en lo que sería pues la información que está circulando en la red. Pero cuando llegamos a la capa de enlace o el data link, pues ahí ya vemos algo diferente, ¿de acuerdo? En la capa de enlace, esas ráfagas de ceros y unos que estaban en capa física ya empiezan a tener una estructura, ¿de acuerdo? La capa de enlace normalmente va a utilizar lo que conocemos como la MAC address, ¿de acuerdo? ¿Qué era la MAC address? Que ya habíamos visto. Así es, la huella digital, ¿no? Que se considera como el equivalente, ¿no? Que se supone que es única y que no hay dos iguales en el mundo. ¿Sí? Aunque sí ya hay técnicas que te permiten clonar lo que serían las MAC address, ¿no? Por algún propósito que se tenga, ¿no? Eh, ya haciendo mal uso precisamente de las MAC address, pues también te permite ahí ingresar a una red, sobre todo si eres un hacker, ¿no? Como tal, y sobre todo de los Black Hat, para tratar precisamente de robar información y demás, ¿no? Y bueno, los dispositivos, y como bien lo comentan, que ya están ubicados dentro de lo que es la capa de enlace, pues tienen esta huella digital o este número grabado y es de forma física. Cada tarjeta de red, de cualquier tipo que sea, ya sea para inalámbrico, para lo que es un potenciado, para fibra óptica, para coaxial, contienen lo que será una MAC address, un circuito que está grabado ahí físicamente. ¿Okay? Y que es el dato que se va a adicionar a esta ráfaga de ceros y unos. Y de aquí que vamos a tener, o ya podemos decir que hay una dirección de origen y una dirección de destino. Y aquí ya hay una decisión de los dispositivos que son considerados de capa de enlace para saber hacia dónde va a viajar la información. Entonces, la ráfaga de ceros y unos también se ve afectada por estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya existe un poder de decisión para poder, pues ahora sí que manipular toda esa información. ¿Okay? Otro detalle importante de capa de enlace es aquí donde se definen todas las tecnologías de red que vamos a tener. ¿De acuerdo? Habíamos comentado que podemos ahora sí que trabajar con redes de tipo LAN y redes de tipo WAN, ¿no? Que es para englobar prácticamente a todas estas. Tecnologías LAN o redes LAN. Habíamos comentado también que son tecnologías que están en un área geográfica limitada. La velocidad es muy alta, ¿eh? La que se tiene entre sus dispositivos. ¿Y qué tecnologías se tienen para una LAN? Si estamos, por ejemplo, aquí en un espacio como en la sala de cómputo, ¿qué tecnologías vamos a encontrar? Y que tienen un área limitada, básicamente. De las que conocen, de las que han manejado, de las que tienen en casa incluso. ¿Cuáles son? Ajá, ¿cómo se conectan? Así es, que hablamos ahí de la WLAN, Wireless LAN, una LAN inalámbrica, ¿ok? Esa sería una. ¿Qué otra? No, ese, bueno, normalmente se va hacia afuera, ¿no? Pero al interior, porque el módem no lo manejas para tu red interna.
Ese normalmente viene la conexión del ISP y es el que te da los datos. Ajá, pero no lo manejas al interior. Entonces el módem no se podría considerar dentro de una LAN. Es parte de, pero sí, pero hablando de tecnologías más que nada, digo, hablamos de la WLAN, la cableada, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de una red cableada, es el término que le damos a los cables, básicamente. Sí es el puerto tensado, pero la red, ¿cómo lo dices? Por ahí va, pero tiene otro nombre para complementar. Digo, es parte del puerto tensado. Y que a veces así lo conocen, ¿no? Pásame un cable Ethernet, ¿no? Entonces, la otra tecnología que se maneja como LAN es la que se conoce como Ethernet, ¿verdad? Pues ya llevamos dos, las WLAN, las redes de tipo Ethernet. ¿Ah? Cuando se maneja fibra óptica, ¿alguien conoce el término? Bueno, las redes de fibra óptica se llaman FDDI, ¿de acuerdo? FDDI, Fiber Distribution Data Interchange, ¿verdad? Es la comunicación ahí de datos a través de fibra óptica, ¿de acuerdo? Hay otra que, digo, no es tanto que se maneje en casa, sino en algunas empresas, y que les llaman token ring también, que es como una topología también que, pero bueno, existió ese estándar y en algunos casos todavía se maneja las token ring, son redes en anillo, ¿de acuerdo? Pero también son redes locales, ¿ok? Lo que es, por ejemplo, ya hablando de forma inalámbrica, un Bluetooth, Wi-Fi, ¿ah? Li-Fi, bueno, eso estaba en desarrollo básicamente, que es la comunicación pero a través de los pulsos de luz. ¿Ah? Y básicamente son las que manejan, digamos que una alta velocidad en sus conexiones y a una distancia limitada. ¿Ok? Entonces, es lo que maneja ahí la capa de enlace para redes de tipo LAN. Ahora sí, para redes de tipo WAN, de área amplia. Una de ellas ahí que incluye el módem, como bien lo comentabas, que llega al módem o cómo llega la señal. Ok. Pero hablando ya de tecnologías, una es por satélite, exactamente, redes satelitales. ¿Qué más? ¿Cómo se llaman las líneas telefónicas? Ya habíamos visto el término y hace ratito salió también. Y sobre todo ya digitales, lo que sea. O la otra es voz sobre IP, efectivamente. ¿Qué más? ¿Hay otro término? No, eso sería el estándar en general. Tecnologías de tipo WAN, sobre todo las líneas que ya son digitales. Hay un término que habíamos manejado. Les digo, hace dos diapositivas salió el término. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Una DSL. ¿Qué era la DSL? DSL. Ajá. Digital Subscriber Line. ¿De acuerdo? La línea digital de abonado. Es la que tenemos pues, regularmente en casa. Y hay para casa y para negocio, ¿no? Básicamente. Y bueno, hay otras tecnologías WAN, como lo es un frame relay. ¿Alguien ha escuchado el frame relay? ¿El término al menos? ¿No? Ok, bueno, ese es otro tipo de red de tipo WAN. ATM,
Ajá. Hasta alguien me dirá, pues los cajeros ATM, ¿no? ¿Qué significa ATM? A toda máquina, ¿no? Que te da, ponerlos ahí el término, digo. Es Asynchronous Transfer Mode, modo de transferencia asíncrona, que es la forma en la cual esos cajeros automáticos se comunican con alguna central de algún banco para poder efectuar alguna transacción, ya sea para sacar dinero o para hacer depósitos en efectivo, ¿no? Ahí como tal. Entonces, también es otro tipo de red que se maneja. ¿Okay? Eh, Transfer Mode, modo de transferencia síncrona. ¿Okay? Y bueno, de esa forma nosotros podemos, pues ya poder comunicar a dispositivos, ya no nada más de forma local, ¿no? Sino a distancia. ¿Eh? Y de ahí, bueno, también se derivan por ahí conexiones que las llaman de líneas dedicadas, lo que les comentaba en algún momento dado, sobre todo en las empresas, que tienen un ancho de banda ya bien definido, ¿ok? Y que utilizan entre lo que es la matriz y las diferentes sucursales que pudieran tener, ya sea en el estado, en el país o a nivel mundial. ¿Bueno? Entonces, son ese tipo de ejemplos que hay con las redes WAN. Y es lo que se maneja precisamente en lo que sería la capa de enlace. Dispositivos que trabajan precisamente o que se clasifican como de capa 2. Sería, por ejemplo, un puente. ¿Okay? ¿Para qué me sirve un puente? El bridge, que están ahorita trabajando en su red. Así es. Si nos vamos a la definición de puente, ¿qué hace un puente? Incluso el peatonal que tenemos ahí. De una acera a otra, ¿no? Todos los transeúntes pasan por el puente. ¿Quiénes pasan? Todas las personas que ven ahí un puente pasan por el puente. ¿Qué es lo que los obliga o deciden para pasar el puente? ¿Ok? ¿Qué más? Ok, que haya mucho tráfico. ¿Qué más? Ok. Otro. Ok, también. Pero ¿por qué pasas de un lado a otro? Exactamente, porque quieres llegar al otro lado. Por eso les digo, todas las personas que están en una acera, no todas pasan por el puente para llegar a la otra acera, solamente algunas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Limitando el tráfico. Como bien lo comentaron hace rato de la práctica que estamos realizando, está separando la parte alámbrica de toda la cableada. ¿Ok? Entonces, solamente ahora sí que los paquetes o las máquinas alámbricas e inalámbricas que requieran comunicarse son las que van a utilizar el puente, el bridge. ¿Bueno? Si alguna de estas máquinas no tiene que comunicarse con una inalámbrica, pues se queda de este lado, ¿no? Entonces el puente me sirve para hacer ese enlace y me limita precisamente el tráfico que haya entre una red cableada y una inalámbrica. ¿Eh? Y con un puente peatonal es lo que sucede, ¿no? No toda la gente tiene que pasar por el puente, solamente las que necesitan pasar al otro lado. Entonces el bridge se considera como un dispositivo de capa 2, porque ya tiene ese poder de decisión, de poder decirle al dispositivo, pues tu paquete sí pasa o no pasa. ¿Eh? Un switch se va a considerar como un bridge multipuertos o un puente multipuertos. ¿Okay? En el bridge solamente hay un puerto de entrada y un puerto de salida. En un switch ya tenemos varios puertos para entrada o para salida. ¿Okay? Por eso es que se considera como puente multipuertos, ¿verdad? Exactamente, así es. Esa es la equivalencia o que podríamos hacer, ¿no? O la analogía.
¿Ah? Entonces, de esa forma, pues ya tenemos ahora sí que otros dos dispositivos ya clasificados en la capa de red. Y en general, todo lo que contenga una tarjeta de red, o incluso la misma tarjeta de red, que también se le llama NIC. ¿NIC qué sería? NIC. No es el que utilizan en las redes sociales, que esa parte es con K. NIC. Definición de NIC. CARD. Network Interface Card. ¿De acuerdo? La tarjeta de interconexión a red. ¿De acuerdo? Entonces, todo dispositivo que tenga una NIC ya se considera como de capa 2, ¿de acuerdo? Porque, bueno, ya hay ese poder de decisión para poder mandar la información desde un origen hasta un destino, ¿de acuerdo? Entonces, en general, esa sería la característica de la capa de enlace. Y les digo, en el momento en que tenemos la ráfaga de ceros y unos y se agrega la dirección de origen y la dirección de destino, y sobre todo hablando de forma física, se convierten en tramas, ¿de acuerdo? Por ahí en alguna sesión, no me acuerdo quién fue, mencionó ya algo de las tramas, ¿de acuerdo? Entonces también vamos a ver la estructura que tiene una trama para poder entender cómo viaja la información, ¿de acuerdo? Siguiente capa, la de red, ¿de acuerdo? Es la que me va a permitir decidir por dónde va a viajar la información, ¿ok? De aquí también, si tenemos una cantidad importante de paquetes, pues la capa de red va a decidir por dónde va a viajar la información, dependiendo del tráfico, dependiendo de la saturación que haya precisamente en cierto camino, ¿ok? Y si lo ponemos como analogía, un dispositivo de capa de red es como un semáforo, ¿ok? Donde si tienes la luz verde, pues pasan ahí los carros. Si hay en amarillo, una advertencia, y si está en rojo, se detiene, ¿de acuerdo? Para permitir el paso de pues otros paquetes. Entonces, así es como funciona precisamente la capa de red. ¿Okay? En la capa de red también tengo retransmisión de la información. Le llaman también o manejan lo que sería la regla del máximo avance, como en el americano, ¿ok? Pues trata de llegar precisamente a hacer la anotación ahí y pues trata de avanzar lo más posible, ¿no? Como tal. Entonces, en la capa de red es de lo que se trata precisamente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el dispositivo que se maneja en capa de red? Principalmente el router, ¿de acuerdo? El ruteador, ¿eh? Para, pues, obviamente, dirigir todo lo que corresponde al tráfico. Siguiente capa, transporte. Bueno, y antes de pasar a transporte, en la capa de red se van a encontrar aquí lo que son las direcciones lógicas, ¿de acuerdo? Todo lo que son las IPs. IPs tanto en versión 4 como en versión 6, ¿de acuerdo? Es lo que maneja la capa de red. ¿Eh? Capa de transporte. Aquí lo que vamos a encontrar son protocolos, ya no hablamos de dispositivos como tal, son protocolos que me van a permitir, pues ahora sí que la información llegue completa hasta el otro lado, hasta el destino. ¿Okay? Y de esa forma, pues yo poder ahora sí que tener una comunicación fiable, ¿no? De aquí lo que comentábamos, existen dos protocolos principales, digo, ya para entrar en esa parte, lo que es el TCP y lo que es el UDP. ¿TCP qué significaba? Las siglas de TCP.
Transfer. No. La P es protocolo, obviamente. Transmission Control Protocol. ¿Ok? Y con ese protocolo, pues yo garantizo que la información va a llegar. ¿Ok? Ahí hacemos un ejemplo de las redes orientadas a conexión. ¿Ok? Y el ejemplo que poníamos era de una llamada telefónica ya por teléfono fijo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Alguien lo platicábamos? Y así, tan trivial, ¿no? Pues descuelgas el auricular. ¿Qué escuchas? Tono de marcación, ¿no? Después, marcas el teléfono. ¿Y qué sucede en ese entonces, después de marcar? Hay un tono de marcación, ¿no? Ya, ¿qué pasa en el otro lado? Empieza a sonar. Ajá. Después, descuelga el teléfono, ¿ok? Y en ese momento deja de estar ese tono de marcación. ¿Y qué sucede? Se conecta, ¿no? Hay un canal ya disponible entre lo que es el teléfono donde se hace la llamada y el teléfono que va a recibir o que está recibiendo la llamada. Y en ese momento que ya tienes ese canal establecido, tú ya garantizas que tienes esa conexión, ¿ok? Y es cuando pues puedes empezar a hablar, ¿ok? Y ahí, bueno, ya normalmente el protocolo que se sigue es, ¿y cómo contestas, no? Bueno, normalmente, ¿qué es ese? O el hola, buenas tardes, como tenga. Y ya empieza ahí el diálogo, ¿no? Ahora sí que unas frases para iniciar la conversación, ya después se despliega todo el mensaje. ¿Cómo termina? Adiós, ¿no? Nos vemos, bye, y cuelga. ¿Ah? Exactamente. Entonces, así que de tan trivial que se escucha, por ejemplo, pues es el proceso que se sigue también en las computadoras para que tengan ahora sí que esa comunicación. Si en la llamada telefónica alguien no escucha, ¿qué es lo que normalmente dicen? Por alguna circunstancia que no llegó bien el mensaje, ¿cuál es la frase que utiliza? ¿De qué? Ajá, por ejemplo, que se corte y demás. ¿Qué es lo que dice? Eh, sí, otra más. No te escucho. Ajá. Y entonces, ¿me puedes repetir el mensaje o vuelvo a marcar? Entonces, es un proceso con el cual tú vas a garantizar que el mensaje va a llegar de forma completa, ¿de acuerdo? Y ya hasta que entonces la otra persona que está recibiendo el mensaje dice, ah, ya te entendí, ahora sí ya podemos iniciar, bueno, seguir la conversación, porque bueno, ahí ya está, ahora sí que el mensaje enviado. ¿Ok? Permítame.
Ok, entonces, eso es lo que corresponde, le digo, a la parte de transporte. Y bueno, el otro protocolo que veíamos, el UDP, User Datagram Protocol, digo, el ejemplo que poníamos era el envío del mensaje SMS. No necesariamente necesitas tener comunicación directa entre lo que es el emisor y el receptor, porque tú mandas el mensaje y pues cuando llegue, ¿no? Básicamente. Entonces, ahora sí que lo que decíamos, ¿no? De los SMS, pues es que te mandé mensaje, pero no llegó. Ah, pero yo te lo mandé y así lo muestras, ¿no? Sobre todo con su novia, ¿no? Que no llegaron y pues es que sí, mira, y allá te están haciendo el show de aquellos. Entonces, varios les ha tocado, la mirada los delata. Muy bien, entonces, esa sería la forma en la cual eh, estaría trabajando precisamente la parte de transporte. El otro protocolo, digo, la otra capa, sesión, y es así como su nombre lo indica. Es una comunicación entre un dispositivo de origen y un dispositivo de destino. Inicia, mantiene y termina el diálogo entre dos dispositivos. ¿Bueno? Y así como lo vamos a encontrar. Esto también ya físicamente no lo vemos. Eso ya se hace de forma lógica a través de los algoritmos que están ahora sí que en los equipos. Hay la otra capa, la de presentación. En pocas palabras, es el formato de la información, el cómo se despliega. Si nosotros hablamos de información de texto, ¿cómo sabemos que es información de texto? En una computadora. Vamos, ¿qué formato se utiliza para texto? ¿En qué sigue? ¿TXT? ¿Do? Ajá, PDF. Ajá, también. Ajá, también. Así que nos vamos a la suite de Office. El PPT, ¿qué más? ¿Algún otro? Son los más usados, ¿no? Básicamente. Y ya tiene un formato en específico. Pero vamos con audio. ¿El MP3? Ajá, ajá. Pero los MP, exactamente. ¿Sí? ¿Qué otro? Punto MIDI, ¿no? Que también existe por ahí. Punto 40 también. Son de los más comunes. Ya también sabemos que ese es un formato para formato de audio. Video, MP4, ajá, más, ajá, ajá. Que son ahora sí que ejemplos, ¿no? Digo, puede haber más, pero son los más usuales, son los que conocemos. Pero ya hay un formato de video, ¿eh? Imagen, ajá, ¿qué más? El GIF, ajá. Entonces, vamos viendo que ya se está clasificando la información. Todos los ceros y unos que veíamos desde capa física, aquí ya tienen cierto formato. Entonces, así lo hace la máquina. Por eso les decía, cada una de las capas en una máquina como tal, en una computadora, manejan un lenguaje ya específico. Porque si una máquina envía un formato, una imagen en cierto formato, pues para que la otra máquina pueda ver ese mensaje, necesitan hablar, digamos, en los mismos términos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es importante pues entender cómo está el formato de la información en el origen y en el destino. ¿Okay? Y finalmente llega la capa de aplicación, que ya se considera como la interfaz al usuario. ¿De acuerdo? El cómo ya se despliega totalmente la información.
algunas de las aplicaciones que ya manejamos del día a día, ¿cuáles son? Word, que lo manejamos en línea, básicamente. Así, todo lo que manejan ya en la computadora se le interfaz al usuario. Correos, juegos, ¿qué más? Programas que trabajas en línea. El mismo Teams, ahorita que estamos trabajando, es otra aplicación, ¿ok? El YouTube, exactamente. Todo lo de Internet, que es ya la interfaz. El WhatsApp es otro. Facebook, LinkedIn, o alguien maneja ahí seguramente Instagram, etcétera. Entonces, ya son ahora sí que las aplicaciones con esa interfaz al usuario, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, con este modelo prácticamente describimos cómo es que la información se maneja en una computadora para poder enviarla a otro lado, ¿ok? En TCP/IP solamente 4 capas. La capa de acceso, pues incluye lo que son características de capa física y capa de enlace, ¿ok? Y pues en esencia es la que me permite el acceso a la red, ¿bueno? O de Internet determina cuál es la mejor ruta para enviar la información. Es lo mismo de la capa de red del modelo OSI. Capa de transporte. ¿Eh? Me dice qué y cómo enviar la información y cómo garantizar que va a llegar completa desde el origen hasta lo que es el destino. ¿Bueno? Y la capa de aplicación, bueno, pues ahora sí que todo lo que es la interfaz al usuario. 4 capas y por eso decimos modelo OSI, digamos que es una concepción teórica, una descripción así paso a paso de lo que hay en la red y el TCP/IP es lo que ya se maneja de forma práctica. ¿Verdad? ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas al respecto? ¿No? Okay. Muy bien. Y bueno, ya aquí en esta diapositiva vemos ahora sí que ya más a detalle cuál es la relación que existe entre capas de modelo OSI y las capas TCP/IP. Entonces, capa de acceso, recuerden, incluye características de capa física y la capa de enlace. Internet es lo mismo de la capa de red. Transporte, pues se mantiene transporte. La capa de aplicación sería sesión, presentación y aplicación. ¿No? Es la relación que existe entre los dos modelos. Repito, no podemos decir que modelo OSI es como la explicación teórica y el modelo TCP/IP, la aplicación ya práctica de la conexión que existe entre las redes. ¿Eh? Y aquí otra, me fue el nombre para la... ¿Qué tarea? Me van, por favor, a investigar cuáles serían los tipos de codificación que existen en la red. Bueno, más bien en la red, en general, cuando se manejan ceros y unos. Digo, seguramente han escuchado el retorno a cero. No retorno a cero. Manchester, ¿eh? Manchester diferencial. ¿Cómo que no? Se lo debes haber visto en comunicaciones. Código Hamming, Hamming. ¿Eh? El 5B, 4B, 5B para lo que sería transmisión óptica. ¿Eh? Si lo trabajamos a nivel de señales, ahora sí que modulación. ¿De cuál? Pero ¿cuál sería el término? Sobre todo hablando de señales, cómo se modifican las señales, cómo, digamos, se codifican.
AM, FM, y para digital, ASK, por ejemplo. ¿Eh? El PM también, que existe. ¿Eh? Entonces, para ver esas características, ¿de acuerdo? Entonces, le dejamos hasta aquí el día de hoy. ¿Eh? Y pues ahora sí que vamos avanzando en esta parte. Yo espero que ya la tengan terminada para ver algo más. ¿De acuerdo? De cuando terminemos ya la red en el paquete. Eso sería, digamos, que el primer reporte. Es decir, igual si ya lo tienen el lunes, lo reviso y a partir de ahí ya corre el tiempo para armar ahí ya su reporte. Y en general, con todo lo que hemos visto, pues realmente ya tienen, ahora sí que toda la información para pues incluir ahí en el reporte. Y terminar, pues obviamente, con ya la red completa. Porque tienen que hablar de DNS, HTTP, DHCP, la parte del correo electrónico, que sería el SNP, el TCP, digo, el POP versión 3. Entonces, sí, ahí ya se genera un buen reporte. ¿Bueno? Muy bien, pues nos vemos. Se cuidan. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.